Hola mis amigos de Budo TV Online, espero que se encuentren muy bien. Yo queríamos dedicar este Budo Talk o esta Budo Talk a una figura que nos abandonó hace apenas unos días. Y me estoy refiriendo al gran Chuck Norris. Varios youtubers, personas que se dedican a este tipo de plataformas, ya han hecho muchos videos con respecto a esto. Pero nosotros queríamos dar un poco nuestra visión, un poco acerca de su historia y por supuesto un homenaje a este tipo de personas que existen una vez cada cierto tiempo, que inspiran generaciones, que ayudan a muchos a descubrir lo que es el budo y por supuesto también nos dejan un legado, en este caso de películas y actuaciones que por supuesto son significativas para todos nosotros. Aquí un poco, más allá de hablar de solamente el actor, vamos a ver cómo llega a ser el Chuck Norris que nosotros conocimos y un poco acerca de su bagaje marcial, que es lo que más nos compete a nosotros en este caso. Ahora, el que nosotros conocemos como Chuck Norris, cuyo nombre de nacimiento es Carlos Ray Norris, no Chuck Norris, nace el 10 de marzo de 1940 en la ciudad de Ryan, Oklahoma. Su niñez fue en cierta forma difícil, ya que sus padres no contaban siempre con las ventajas económicas, ¿no?, que eran necesarias como para vivir una vida un poquito más plena desde el punto de vista monetario, aunque sí, gracias a su madre, el amor nunca faltó. Esta persona, este ídolo, Chuck Norris, al morir ostentaba con cinturones negros y por supuesto mucho más allá de categoría, pero generalmente con cinturones negros en karate, en judo, en jiu-jitsu brasileño y también en el famoso arte coreano del Tang Soo Do, que para muchos se conoce como el Shotokan coreano. Algunos le llaman de esa forma, ¿no? Su padre era un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial, que después de desmovilizarse de lo militar trabajó también como mecánico, camionero, chofer de autobús, en todo lo que más o menos le permitiera subsistir, ¿no?, en este aspecto. La madre era de descendencia irlandesa, o ascendencia, perdón, irlandesa, y su padre tenía raíces alemanas, británicas, y también en un mínimo parte de la etnia Cherokee, o de la tribu Cherokee indígena americana. O sea que, como ven, Chuck Norris tenía una mezcla muy interesante de ADN en sí, ¿no?, lo que tal vez le permitió, digamos, trascender un poco más en cuanto a actitud, en cuanto a actuación, en cuanto a talento. Ahora, este nombre que vemos, Carlos, ¿de dónde viene? ¿Por qué le ponen este nombre? Bueno, resulta que su padre, que era un creyente, ¿no?, del cristianismo, tenía un pastor que se llamaba Carlos Berry, y el padre, en honor a su pastor, le pone este nombre a Chuck Norris. ¿No ven? Es algo muy significativo porque muy poca gente se podría imaginar que el verdadero nombre de Chuck Norris era Carlos. Cuando tenía 16 años, sus padres se divorcian y él se queda viviendo con su madre, la cual fue para él un pilar fundamental en su vida. Él adoraba a su madre, la cual murió hace unos cuantos años atrás, lamentablemente, y se mudan de ciudad, van a diferentes lugares, a Kansas y después posteriormente llega a California. Él mismo describía su infancia como un tanto triste. Era, según sus palabras, académicamente muy mediocre. Y era una persona muy tímida, muy introspectivo, no le gustaba mucho relacionarse con los demás y no era para nada atlético en su forma. Cosa muy contradictoria con el Chuck Norris que vemos después, ¿no? En 1958 se une a la Fuerza Aérea Americana. Esto marca un antes y un después en su vida. Y obviamente le es destinado a ser policía aéreo, ¿no?, porque así es lo que cuidaban las bases. Y es
transferido a Corea del Sur, a la base de Onsan, donde ahí es donde adquiere el sobrenombre de Chuck. Sus compañeros militares es los que le empiezan a llamar Chuck. Esta base de Osan, no era Onsan, perdón, es Osan, en el sur de Corea. Ahí es donde él descubre las artes marciales, específicamente el Tang Soo Do, y comienza su práctica de este estilo marcial, muy conocido por muchas personas en el mundo, por otros no tanto, pero si alguien también ayudó a que el Tang Soo Do fuera conocido, o apoyó mucho a que fuera conocido, fue el mismo Chuck Norris. Tras regresar ya en 1962, él se inscribe en el 58, ya en el 62, en cierta forma es como desmovilizado, en cierta forma por decirlo, y viene a la base de March en California a seguir ejerciendo la posición de policía aéreo, pero ya no tanto en servicio activo como era en Corea del Sur. Aquí, cuando llega a California, ya con un nivel determinado en Tang Soo Do, en el cual se destacó muchísimo y avanzó muy rápido, podemos decir que el arte marcial estaba en su ADN, comienza a buscar cómo ser eventualmente policía, oficial de la policía, y abrir su propio estudio de artes marciales, ya que su conocimiento era suficiente como para poderlo transmitir. Él, cuando llega a California, viene con la categoría o el rango de aviador de primera clase. Por supuesto, ya no era un simple soldado, sino era ya un poco más tirando oficial, ¿no? Y ya con cierto respeto de sus compañeros, pues es una persona que era muy querida, ¿no? Se daba mucho a querer entre los compañeros de base y por supuesto eventualmente también se dio mucho a querer a sus compañeros de artes marciales. Aquí comienza, al cabo de un corto tiempo, su interés en empezar a competir en torneos. Ya no solo enseñar, sino su ansia de competir, de tratar de ser mejor cada día en cada competencia. Y por supuesto eso le empieza a ayudar a darse un nombre, a crearse un nombre en la comunidad marcial norteamericana. Con el tiempo comienza a tener diferentes estudiantes, sobre todo vinculados a la actuación o a la política. Entre esos estaba, por ejemplo, Steve McQueen, el famoso Bullet, el actor americano Steve McQueen, su hijo, Chad McQueen, el cual, como a modo de que tengan esta curiosidad, Chad McQueen murió también hace unos años, lamentablemente. Fue uno de los que actuó en las famosas películas Karate Kid y formaba parte de esa pandilla de los Cobra Kai, que le hacían la vida imposible a Daniel LaRusso, el personaje. Y por supuesto, muchos nosotros, cuando jóvenes que vimos esa película, no nos caía nada bien esa pandillita de abusadores. Él actuó el personaje de Dutch en esa película. Y como dije, falleció hace unos años, lamentablemente. También tuvo como alumno, por ejemplo, a Mary Osmond, Bob Baker, Priscilla Presley y Donny Osborne, también hermano de Mary Osborne. Y muchos más. Hubieron muchos más actores que practicaron con él, inclusive James Coburn, que junto al mismo Steve McQueen también recibieron instrucción del famoso Bruce Lee. Y aquí es donde vengo un poco a hablarle también de Bruce Lee. En su época de competidor, él tiene la oportunidad de encontrarse directamente con Bruce Lee, que ya era conocido un poco en el serial americano El Avispón Verde o The Green Hornets. Establecen una amistad inmediata. Comparten mucho entrenamiento, entrenan juntos, intercambian ideas, conceptos, pero se solidifican sobre todo como amigos. Cosas que en esa época había alguna parte del público americano que era un poco el aquello del nacionalismo y no les caían bien personas de otros países o de otras razas. Pero en el caso de Chuck Norris
no era así. Era una persona que aceptaba a todo el mundo por igual, se llevaba con todo el mundo por igual, lo que nos da a entender, ¿no?, sus valores como ser humano en este aspecto. Esta conexión con Bruce Lee, donde se ven por primera vez, fue en el famoso Campeonato Internacional de Karate en 1967, que organizaba el gran maestro Ed Parker, o Edmund Parker, fundador del Kenpo Karate americano, donde competían personas de distintos estilos. Esto fue mucho antes que surgiera la MMA, que no es un concepto nuevo para nada, esto ya se hacía años antes, y competían muchas personas de diferentes modalidades. Aquí es donde Chuck Norris, por supuesto, se destaca y deja a muchos impresionados, ¿no?, con sus habilidades técnicas y su efectividad técnica. Es el mismo lugar donde Bruce Lee públicamente exhibe sus ideas de lo que después sería Jeet Kune Do y muestra el famoso golpe puño de 1 pulgada, que también dejó a muchas personas impresionadas. Aquí Chuck Norris compite y vence a personas tan legendarias como Joel Lewis y por supuesto Steve Muhammad Sanders, venciéndolo a ambos de una forma increíble, aunque no muy fácil porque eran excelentes luchadores, y bueno, estableciéndose como campeón en el caso específico de esta competencia. Gracias a esta amistad que él hace con Bruce Lee, que va creciendo con el tiempo, obviamente, esta competencia fue en 1967, y ya en 1972, ya Bruce Lee, habiendo ido a Asia de regreso y ser ciertamente conocido en las películas de Kung Fu, Bruce Lee invita a Chuck Norris para que sea, en cierta forma, su némesis en esta famosa película El Camino del Dragón, que se puso en algunos lugares con el nombre del Camino del Dragón, en otros, como por ejemplo en Cuba, mi país natal, como El Regreso del Dragón. Y aquí se establece una de las escenas más icónicas de las artes marciales, o del mundo del cine de las artes marciales, que es esa pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee en el famoso Coliseo Romano, que yo creo que ha sido de las peleas que más han impactado a las personas, sobre todo de esa época y de una época posterior, en un display, digamos, de nivel, de fortaleza, de conocimiento entre un practicante de karate y el practicante de kung fu. Por supuesto, en esta pelea, porque así lo dicta la película, sale vencedor Bruce Lee, y para nada quiero hablar de que quién hubiera ganado, quién no hubiera ganado. Los dos eran excelentes artistas marciales y los dos se merecen el mayor de los respetos. Pero fue una de las acciones que Bruce Lee decidió hacer, que Chuck Norris decidió hacer, una de las decisiones que le abriría la puerta al mundo del cine de acción y el cine de artes marciales. Pues las personas pudieron descubrir, más allá del simple competidor, que tiene por supuesto un público X, no tan reducido, pero no sale más allá del ambiente de la competición. Y se descubrió el Chuck Norris que podía ser perfectamente una gran estrella, y de hecho le abrió la puerta para que fuera una gran estrella. Aquí comienza la carrera de Chuck Norris en el cine, sin dejar nunca de practicar, de enseñar. Compartió un poco su tiempo, pero vino como una explosión de películas donde Chuck Norris participó. Entre tantas que yo tuve la oportunidad de ver cuando más niño en Cuba, y que inspiró a muchos artistas marciales dentro de Cuba, y me refiero a Cuba porque es mi país de origen, aunque orgullosamente soy ciudadano americano y vivo en Estados Unidos, pero sí marcó una generación o generaciones, como en el caso de Bruce Lee también, porque en Cuba casi siempre de artes marciales no es que fueran los únicos, pero sí se veían películas de Bruce Lee y películas de Chuck Norris. Aquí vino muchas películas, voy a mencionar solamente algunas, pero hay muchas más. Está Ojo por Ojo o Eye for Eye, donde tiene la oportunidad de enfrentarse o combatir con un personaje que nunca mencionó o nunca dijo una palabra en las películas,
pero que durante una época salía mucho en diferentes películas y inspiraba un poquito de miedo, sobre todo en los niños, que es el famoso profesor Tanaka. También películas como El Octagón, El Héroe y el Terror, Hero and the Terror, Desaparecido en Acción, Missing in Action, que también le llamaban Braddock, Missing in Action. La famosa Fuerza Delta, que tiene varias partes y creo que él participó en las dos primeras, si no me equivoco. También incursionó con el tiempo, porque repito, hubieron muchas más películas, en la comedia Sidekicks, en 1992, con el ya lamentablemente desaparecido joven actor Jonathan Brandis. También hubo una película que definiría un personaje futuro que él iba a tener, que es la película Lone Wolf McQuade, el lobo solitario McQuade, donde se enfrenta la pelea final a ese otro actor que también incursionó en las artes marciales, que es David Carradine, también ya fallecido. Pasa por muchas películas. En el 2012 llega para participar en la segunda parte de los Expendables, ese proyecto, en mi opinión, maravilloso que creó Sylvester Stallone, donde reúne a muchos actores de diferentes generaciones y crea ese famoso comando llamado los Expendables, donde yo creo que es propicio, ¿no? Darle un homenaje a ese proyecto, porque ayudó a que muchos actores que ya a lo mejor no tenían tanta visualización en las películas volvieran un poco a la superficie, y me parece muy genial ese proyecto. Sylvester Stallone, que también es su amigo personal, o era su amigo personal de Chuck Norris. También estaba Dolph Lundgren, ese maravilloso personaje que junto con Stallone también participa en una de las partes de Rocky como Iván Drago, el famoso soviético ruso que se enfrenta a Rocky y había matado en una pelea anterior a Apollo Creed, que también es un gran practicante de artes marciales, aunque en esta película es más bien algo de acción, pero Dolph Lundgren es practicante de Kyokushinkan Karate. También Chuck Norris era muy amigo de Arnold Schwarzenegger, se conocían de muchos años atrás, de Bruce Willis y del mismo Jean-Claude Van Damme, que también trabaja en esta película y hace el personaje negativo, junto con otro grande de las artes marciales modernas y que no ha sido, yo creo que lo suficientemente expuesto, que es Scott Adkins, el famoso Boycraft, que es un excelentísimo artista marcial, que yo creo, repito, que debería dársele un poquito más de oportunidades. Chuck Norris fue campeón 6 años consecutivos en las competencias estas de karate, en el peso medio. Recuerden que siempre están las categorías por peso. En el caso de Chuck Norris es el peso medio. Fue, 6 años consecutivos, algo que nos muestra la destreza de Chuck, ¿no? En este caso. En el 1966, un poco en la época que empezaban todas estas... Bueno, no empezaban las películas, pero ya era conocido en el circuito de competición. Funda la American Tan Soo-Do, una organización americana, obviamente, para representar y expandir el Tan Soo-Do dentro de Estados Unidos, con la autorización, por supuesto, de Corea, ¿no? Sin eso no hubiera podido en esa época. Aquí, en esta organización, él combina conocimientos del Tan Soo-Do, específicamente el estilo Mo Do Kwan. Dentro del Tan Soo-Do también hay sus derivaciones. El judo, en el cual él también ostenta el cinturón negro, y aspectos de karate Shito Ryu y karate Shotokan. Ya en el 1990 sale a la luz su propio Ryu, su propia escuela marcial. Él se separa de Corea y crea su propio programa. No quiere decir que Corea no lo siga reconociendo. Sencillamente él toma un paso más allá y crea su propia organización y su propio Ryu, su propia escuela de enseñanza, que es el Chung Kuk Do, que por supuesto después se hizo conocido entre antiguos alumnos de él, por supuesto, y personas que eran alumnos,
y se dio un poco a conocer el Chung Kuk Do. En 1990, Chuck Norris crea The United Fighting Arts Federation, la Federación de Artes de Guerra, unificada de Artes de Guerra. Y también lanza algo que se llama Kickstart Kids, o una fundación que se llama Kickstart Kids, que es una organización sin fines de lucro que buscaba que alejar a los muchachos de las drogas, de la delincuencia, cualquier cosa negativa que los pudiera afectar a través de las artes marciales. También muchas personas le llaman The Kick Drugs of America Foundation, la fundación para patear de Estados Unidos las drogas, cosa que me parece una idea genial, que a veces es muy necesario entre las nuevas generaciones. Ya en el 1992, él establece lo demás en el 1990. En el 1992, con la ayuda del expresidente George H.W. Bush, este programa, ya con un patrocinio más poderoso, se establece en diferentes lugares de Texas, específicamente en 4 escuelas principales. Y a partir de ahí se siguió expandiendo, pero fueron fundamentalmente de una idea. En un simple lugar se expande automáticamente a 4 escuelas de lo que es el estado de Texas. Y a partir de ahí, por supuesto, mucho más allá. Anteriormente les había hablado de que cuando él hizo la película Lone Wolf McQuade, el lobo solitario McQuade, eso inspiraría un personaje que después él haría. Y por supuesto aquí vamos a hablar de eso. Ese personaje, Lone Wolf McQuade, era un Texas Ranger. ¿Okay? Famosos personajes de los Texas Rangers. Ahora, con el tiempo, llega en el 1993 un personaje inspirado en Lone Wolf McQuade, que es Walker de Texas Ranger, o Walker Texas Ranger. Este fue uno de los personajes que ya en los 90 ayudó a muchas nuevas generaciones a descubrir a Chuck Norris. Ya una generación anterior lo conocía por las películas, pero ya en los 90, digamos que unas nuevas generaciones estaban un poco saliendo a la palestra y conocieron a Chuck Norris a través de este serial, el cual a mí me encantaba personalmente. Y estuvo por 9 temporadas. Fue tan famoso que estuvo 9 temporadas en pantallas, en la televisión. Y por supuesto, fue un derroche de actores que participaban, donde en cada episodio Walker de Texas Ranger tenía que enfrentarse a diferentes tipos de criminales, delincuentes, y bueno, nos mantenía entretenidos durante el tiempo que duraba en la pantalla y siempre disfrutábamos, ¿no? Un poco el ver a Walker ejerciendo la ley. Este serial le permitió hacer crossover a otros seriales, aparecer en otros seriales, como por ejemplo Ley Marcial, del famoso actor chino Sammo Hung, que también tuvieron su capítulo en que se encontraban Walker y el personaje que hacía Sammo Hung, y bueno, se ayudaban mutuamente. También participó en otros seriales. Hubieron hasta una película para televisión que se hizo usando el personaje de Walker, Texas Ranger, posteriormente, so que siempre como que ayudó al personaje a mantenerse vivo y ir más allá del simple serial. En 1997 sucede algo increíble. Chuck Norris recibe su octavo dan en Taekwondo, específicamente Taekwondo ITF, el linaje o la línea original de Taekwondo, de manos del fundador, el Choi Hong-hee, el maestro Choi Hong-hee, fundador del Taekwondo, y por supuesto presidente de la Taekwondo International Taekwondo Federation, ITF. Esto también ayuda y abre una etapa nueva en la vida marcial de Chuck Norris, puesto reconocido por un gran maestro coreano como octavo dan en el arte que el mismo maestro ese creó. Chuck Norris fue amigo, como dije, de muchos actores. Entre ellos está Danny Trejo, el famoso Machete, muy querido Danny Trejo,
el cual se conocían hace 25 años, 24 o 25 años, y también del famoso Lou Ferrigno, ese Hércules de los 80, que por supuesto también fue competidor de fisicoculturismo. Junto a Arnold Schwarzenegger competían mucho en diversas competencias, y fue la persona que lo instruyó a Chuck Norris para desarrollar mejor físico en los entrenamientos de pesas. Porque hubo un momento en que Chuck Norris empezó a parecer un poquito más definido, un poco más muscular, y fue gracias a los entrenamientos y los consejos que le daba Lou Ferrigno, que como dije, tenían una gran amistad los dos juntos. Chuck Norris ayudó a muchas personas a darse a conocer en el ambiente de las artes marciales para el cine. ¿Okay? Aconsejó a muchas personas, los guió, y entre esos, por ejemplo, está el famoso, ya fallecido lamentablemente, Richard Norton. Richard Norton empezó a actuar en películas con Chuck Norris, sobre todo algunas películas que él hizo en China. También a famoso Don el Dragón Wilson, que él ayudó un poco a atraer, se dio cuenta del talento de esta persona, lo conoció en el circuito de las competiciones y lo trajo un poco al cine, el cual hizo también algunas películas interesantes de artes marciales. Lamentablemente después se diluyó un poco, por decirlo en el olvido. No me gusta decir esa palabra, pero bueno, más o menos algo así sucedió lamentablemente. Y inclusive el mismo Jean-Claude Van Damme, en su ansia de darse a conocer en Estados Unidos, tuvo una buena amistad con Chuck Norris, entrenaron juntos, él lo aconsejó muchísimo, eso que también, de cierta forma, le debe parte del inicio de su carrera a Chuck Norris, que él nunca tenía un no para ayudar a las personas, siempre le daba la bienvenida y los ayudaba muchísimo. En el mismo mundo de las artes marciales, fue amigo de muchas personas relevantes en el mundo del vudú. Uno de sus grandes, o dos de sus grandes amigos, que son leyendas, ya personas mayores, pero son leyendas en el mundo de las artes marciales, está Bill de Superfoot Wallace, o Bill Wallace, y por supuesto es el famoso Benny de Jet Urquidez, o Benny Urquidez, que son personas que increíbles en el mundo del combate, con una idea, una estrategia y un poder increíble, independientemente que puedan estar mayores ya, son verdaderos guerreros, y uno tiene que reconocer esa parte. También es importante decir que Chuck Norris fue el primer occidental, no coreano, en obtener el 8º dan de taekwondo. Ahorita hablamos de eso y se me olvidó mencionar este detalle específico, lo que muestra su nivel, su conocimiento y el respeto que sentían por él, maestros inclusive que no fueran americanos, en este caso asiáticos. También es importante destacar su valor como filántropo, más allá del simple actor o del practicante de artes marciales, está el ser humano, ¿no? El filántropo. Chuck Norris apoyó muchísimas organizaciones que tenían que ver con los veteranos de guerra, con el ejército. Es una persona era persona con valores cristianos muy sólidos, muy profundos. También un defensor acérrimo de la segunda enmienda, el derecho a portar armas, y por supuesto un gran patriota americano, el cual creía en defender el país y la bandera contra todo enemigo, externo o interno. Apoyó diversas organizaciones de salud, sobre todo organizaciones que ayudaban a India, también dentro de Estados Unidos, sobre todo, como dije, a los veteranos, a las personas retiradas, el cual participó en muchas campañas, y sobre todo la infancia, los niños. Para él era fundamental el que fueran protegidos. Debido a su papel en Walker, Texas Ranger, y por supuesto su labor como artista marcial y como actor, el gobernador de Texas lo nombra Texas Ranger honorario en un gran evento que se hizo en ese estado, obviamente, lo que llevó como un poco a manifestar la realidad de ese personaje en la vida real. Esto, por supuesto, también
Fue un gran honor, muchas personas participaron, lo felicitaron y yo creo que fue altamente merecido una persona como él, un ser humano como él, que fuera reconocido como Texas Ranger honorario. Además de ser actor, también Chuck Norris fue autor de muchos libros muy interesantes, no solo de artes marciales, sino libros que hablaban sobre los ejercicios físicos, como mantenerse en forma, como artista marcial o como persona regular, ¿no? Que busca siempre la salud. Libros sobre ficción cristiana, ya hablamos de que era un ferviente devoto, ¿no? de Dios, de la Biblia, ¿no? De la fe cristiana. Libros de autoayuda, inclusive realizó libros sobre autobiografía personal, en este caso, libros también de filosofía. Era una persona muy culta y que quiso dar más allá, no solamente de enseñar artes marciales, sino de cómo hacer que las personas fueran mejores seres humanos. Sobre todo las nuevas generaciones, que para él era tan importante. En el 2005 se convierte en portavoz oficial y modelo oficial de la compañía Total Gym, que es una especie de gimnasio casero, se le puede llamar de esa forma. Es una maquinaria muy sencilla de uso. De hecho, yo la tuve y la usé y fue muy interesante, porque a pesar de lo simple que puede lucir, ayuda muchísimo en cuanto al desarrollo físico, de resistencia, de salud a la persona. Y estuvo durante muchos años como portavoz oficial de esta compañía Total Gym. Otro dato curioso es que de sus varios hijos, él tiene dos específicamente, que le llama los mellizos, que es Daniel y Dakota. Dakota también participó con él en muchos comerciales de Total Gym y en muchos videos. Sus dos hijos, estos dos específicos, practican el estilo que Chuck Norris desarrolló, el Chun Kuk Do, y hace un tiempo corto atrás, los dos obtuvieron su quinto dan de parte de esta organización, que fue un día de gran orgullo para Chuck Norris. Se hizo en un evento referido, por supuesto, a esta organización y a este estilo, y bueno, se les otorgó después de examen el quinto dan a ambos en este arte marcial del Chun Kuk Do, creado por su padre, por supuesto, Chuck Norris. Ya en este 2026 estaban de vacaciones en Hawái, específicamente en la isla de Kauai, que es la que más está al norte del archipiélago hawaiano. Chuck Norris había celebrado su reciente cumpleaños y inclusive había hecho un video, fue el último video que tendremos el honor de ver de este gran maestro, donde mostraba aún a sus 86 años su resistencia, su capacidad y su fortaleza como practicante de artes marciales. Lo que da a entender que no importa la edad que tengas, si te mantienes entrenando, te mantienes activo, aunque obviamente con la edad tal vez vengan ciertas limitaciones, pero que eres capaz de seguir practicando y mostrando quién tú eres, sin importar la edad, sigues siendo un artista marcial. En este último video hay una parte pequeña donde él mira la cámara y dice: I don't age, I level up. Yo no envejezco, yo subo de nivel. I don't get old, I level up. O sea, lo que te da a entender de que él mismo estaba diciendo que no importa la edad, él seguía entrenando y iba yendo a mejor cada vez que pasara el tiempo. Lamentablemente, en estos días de vacaciones que estaba ya en la isla de Kauai, en Hawái, como dije, tuvo una emergencia médica. La familia no ha querido decir los detalles y eso se respeta, pero al parecer tuvo una emergencia médica, tuvo que ser trasladado de emergencia, para la redundancia, al hospital y bueno, lamentablemente fallece Chuck Norris. La familia ha sido muy privada con respecto a esto. No han mencionado la causa de la muerte, la causa de la emergencia. Lo único que ha podido decir es que falleció en paz y rodeado de sus seres queridos que estaban obviamente en el hospital con él. La familia ha pedido respeto y un poco privacidad
imagino que tal vez eventualmente den a conocer qué provocó su muerte o qué provocó también que lo llevaran de emergencia al médico, pero es importante que las personas sean respetuosos con respecto a lo que aconteció aquí, porque están en una etapa ahora de mucho dolor que todos lamentablemente pasan cuando muere un familiar, y bueno, hay un poco que darle su espacio a que ellos eventualmente digan qué fue lo que ocurrió. Muchas personas tienen un poco el morbo de querer averiguar y de decir, no, yo sé la causa. Son cosas que hay que respetar y hay que esperar que ellos decidan qué decir y qué hacer. Y nada, lamentablemente ha sido la transición. No me gusta decir que, bueno, la muerte sencillamente, para mí es la transición de una persona que significó muchísimo para el mundo de las artes marciales. Habíamos perdido en el pasado a Bruce Lee, y bueno, han habido otros que han fallecido también, pero lo que es Bruce Lee y Chuck Norris, yo creo que han sido de esos dos íconos que han, como digo, trascendido más allá el simple dojo o las competiciones, sino que han llegado a la pantalla y han hecho que muchas personas conozcan el arte marcial a través de ellos y los conozcan a ellos como actores y como artistas marciales. Yo creo que es fundamental darle este homenaje de nuestro humilde punto de vista, y espero que Chuck Norris viva en la memoria por siempre y sigan sus películas siendo vistas y él respetado como es por muchos y seguirá siendo por muchos, y en especial por mí, como un excelentísimo artista marcial, actor y nada, un símbolo para muchos de nosotros. Espero que les haya gustado este video. Por favor, déjenme en los comentarios cuál era su opinión acerca de Chuck Norris, cuál película fue su preferida. Conocía muchos de los detalles que hablamos el día de hoy. Hay mucho más para hablar, pero quise un poco resumir un poquito. Déjenme saber, si lo puede decir en los comentarios, nos puede dejar en nuestro Gmail oficial del canal. Puede escribirme también ahí dándome su opinión, sugiriéndome temas que podamos tocar. Recuerde, por favor, si no les molestia, y es totalmente gratis, darnos un like, darle clic a la campanita, suscribirse. Si ya está suscrito, revise las suscripciones, que a veces las quitan. Me refiero a la plataforma, hacen muchas trampas. Y nada, también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales para que pueda aumentar nuestra familia. Y como siempre digo, que los kamis, los bodhisattvas y todos los seres del universo los bendigan a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.